Buenas tardes, noches ya. La verdad es que parece mentira que después de tantos meses trabajando, pues llegue la clausura, ¿no? Llegue la clausura de estas terceras jornadas de Sisión, una ciudad con memoria. Siempre, pues, bueno, la clausura siempre da un poco de pena, pero desde luego satisfacción por un poco ver el nivel que tuvo estas jornadas, así como la participación de las diferentes personas que nos acompañaron a través de las pantallas, estas pantallas que nos alejan, pero al mismo tiempo nos acercan, ¿no? y difunden y divulgan el mensaje que estamos realizando. Yo, sin más dilación, porque creo que el tiempo ya es suficientemente amplio para no extendernos demasiado, voy a dar la palabra a Begoña Serrano, directora general de Migración y Memoria Democrática del Gobierno del Principado de Asturias. Gracias, Alberto. Bueno, buenas tardes, noches. Ya quisiera empezar un poco cómo fueron las jornadas, hablando de la ley estatal y de la ley de Asturias, la ley del Principado de Asturias, porque me parece que es incluso nuestra ley un poco desconocida. Lo primero que vimos en la ley del Estado es que recogía muchas de las cosas que ya están en nuestra ley. Y por lo tanto, pues me gustaría poner en valor la ley que tenemos. Pero también es verdad que hay una serie de reivindicaciones de las asociaciones memorialistas que no pueden recoger una ley autonómica por la sencilla razón de que no tenemos competencias las autonomías para entrar pues, en temas como puede ser la nacionalidad, o sea, la recuperación de la nacionalidad por parte de muchas de las personas que tuvieron que irse al exilio y que la perdieron. En temas de los expedientes de depuración de funcionarios, con lo cual la ley estatal tendrá su evolución en las Cortes y tendrá su evolución en lo que es la negociación parlamentaria. Pero, como digo, me parece que es el broche que cierra, ¿no? Se parece o marca, al igual que la nuestra, pues, por ejemplo, algo que es poner a las víctimas en el centro de la memoria democrática, el papel de las asociaciones memorialistas, el papel de los descendientes de las víctimas, digamos, porque son víctimas, porque lo han sido sus padres, sus abuelos. Sobre todo porque hay una cosa que dijo antes Carmen al comenzar la jornada, en la que tiene mucha razón. Se está hablando ahora de que la memoria democrática es una moda que se están sacando unos partidos de izquierdas para no hablar de esto, o con afán de revancha. Y no es cierto. Es decir, lo que fue la memoria de las víctimas, lo que fue la memoria de la represión franquista, la mantuvieron las familias generación tras generación y las mantuvieron familiares y gente que conoció la represión. Y por lo tanto no es una moda, es una asignatura pendiente que tenemos y que creo que con estas leyes lo que estamos haciendo es cumplir evidentemente con una obligación del Estado, independientemente de que se lleva ya mucho tiempo. Es decir, la memoria democrática en Asturias no se empezó por parte de la Administración a trabajar ahora. Sí que es verdad que la ley y la propia Dirección General que se crea de Memoria Democrática, pues evidentemente da un impulso, pero se viene trabajando mucho tiempo y desde las asociaciones, pues desde Quien te cuenta, que ya durante el franquismo se acudía disimuladamente a volver a remarcar el sitio donde estaba la fosa para que no se perdiese, y de esa manera nos han llegado también pues muchas localizaciones concretas, pues de esa misma manera, es decir, se ha seguido haciendo. De todas maneras, también se habla mucho que eso sí que me chocó hoy, de la educación. Yo quiero decir que la memoria democrática no es una actividad extraescolar.
La memoria democrática, según la ley de Asturias, y si se aprueba la ley del Estado tal y como está, en realidad es una obligación. De hecho, ya estábamos trabajando para que entrase en el currículo de la educación en Asturias. Lo que ocurrió es que estábamos trabajando con la Consejería de Cultura en este tema y bueno, pues la pandemia evidentemente nos obligó, sobre todo en el caso de educación, pues a dirigir un poco bueno, los recursos, el tiempo y el esfuerzo en dar soluciones a esta situación, ¿no? Pero no está dejado, sino que continuamos, quizás se ha ralentizado, pero desde luego la idea es que el próximo curso la memoria democrática sea parte del currículum de educación. No, por eso, es decir, está bien que las asociaciones vayan a los institutos, está bien que las víctimas cuenten sus historias, está bien que las personas, que los niños, las niñas, los estudiantes conozcan de primera mano que estas historias no es como cuando estudian a los romanos, sino que es la historia de sus abuelos y de sus bisabuelos y de lo que pasó en Asturias, porque conocer la historia sirve sobre todo para hacer justicia con las víctimas y para tener muy claro en un momento determinado, cuando las cosas van por donde no deben ir, que hay que tener mucho cuidado con las actitudes que tenemos, porque la historia a veces parece imposible que se repita, pero puede repetirse. Yo creo que, bueno, pues también hoy en el contexto de la propia moción de censura de Vox hemos escuchado algunas cosas que nos tienen que, bueno, pues que nos tienen que obligar a conocer la historia y sobre todo a ver los peligros que hay en algunas actitudes que hay en España. Deciros que otra de las cosas importantes de la ley es que nos ponen, tanto de la asturiana como de la estatal, evidentemente hace responsables a la administración de lo que pasó y de repararlo. Y eso sí que es muy importante también. Es decir, se trata de que seamos capaces, como instituciones, seamos capaces de reconocer lo que se hizo desde el Estado español. Y por lo tanto reconocer a las víctimas y dejar muy claro qué es lo que pasó y quiénes lo hicieron y quiénes fueron las víctimas y quiénes los torturadores muchas veces. Pero eso, la memoria democrática no se acaba en los años 40 ni en los años 50. La represión franquista duró hasta entrados los 80. Hasta principios de los 80. Y como decía, bueno, el tema de los niños todavía duró algo más. Por lo tanto, tenemos que extender la memoria democrática a todo lo que fueron los años desde el 36 hasta el 78. Y tenemos que dejar muy claro en nuestros jóvenes y en nuestros niños que la historia del sitio donde vives, la historia de donde te crías, la historia de tus antepasados, es algo que siempre hay que conocer. Por lo tanto, como digo, poner en valor que la memoria democrática en Asturias no va a ser una cuestión extraescolar, que dependa de la voluntad muchas veces de alguien del centro en hacer algo sobre este tema, sino que según la ley es una obligación y trabajaremos en ello y yo creo que es lo mejor que podemos hacer, porque eso sí que es sembrar para el futuro. Uy. De todas maneras, también aprovecho para decir que, bueno, que las jornadas me han parecido interesantísimas, que estoy muy agradecida a la agrupación y al Grupo Socialista por haberme invitado a estar aquí, y que desde luego a todos nos hace falta que todo esto pase y que estas jornadas, este tipo de jornadas, sean
presenciales y se establezca un coloquio y se puedan, bueno, pues compartir puntos de vista y reflexionar en común. Muchísimas gracias, Begoña. Yo, la verdad, es cierto, hablaste muchas veces de conocimiento, de educación, de saber, ¿no? Creo que en un país o simplemente nosotros como personas, siempre el conocimiento es lo que nos permite crecer y formarnos como individuos. Yo no sé, aquellos que no quieren saber, que no quieren conocer, que no quieren recordar, si lo pueden establecer para todos sus puntos de vista, ¿no? Para todos sus rasgos, pero realmente sin el conocimiento no hay el crecimiento como sociedad, sin el conocimiento no hay la formación como personas. Por lo tanto, hay que conocer. Y hay que conocer igual para asumir nuestro pasado, porque es verdad que hay que asumir nuestro pasado conociéndolo, pero con el rigor histórico, sin permitir que nos tergiversen de nuevo la historia, sin permitir que la maticen ni que la pinten del color que quieran ellos, sino de la historia con el rigor histórico que se tiene que tener, con el conocimiento, es como podemos desde luego asumir ese pasado que tenemos como país para realmente seguir creciendo como sociedad. Yo creo que lo que dices tú, ¿no? Las jornadas han sido estupendas, la lejanía que establece la pantalla, yo creo que lo ha acercado la calidad de los ponentes y la calidad de las ponentes, y desde luego desde aquí pues agradecer a todos los que han participado en ellas y también al gran trabajo que ha hecho la gente de la agrupación, que se han volcado tecnológicamente para acercarnos también con esta calidad que están teniendo tanto en la producción como en la grabación de las mismas, que podrá verse de manera permanente en los canales de la agrupación. Desde aquí nada más, agradeceros a todos los que estáis ahí detrás de esta pantalla y desde luego que ya estamos casi trabajando ya para las cuartas jornadas de Sisión, una ciudad con memoria. Por lo tanto, hasta el año que viene y muchas gracias a todos.